Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirma Solórzano cuando puedas visualizar la pantalla? Ok, si no puedes hablar por el micrófono Solórzano, puedes escribirme un mensaje para decirme si ya puedes visualizar la pantalla. Ok, listo Solórzano. Como puedes ver, el tema de la clase de hoy son las plantas gimnospermas y angiospermas. En el caso de las gimnospermas, son plantas espermatofitas, es decir, que se producen semillas, pero estas semillas no están protegidas. Presentan flores diferentes a las de las angiospermas, en las que la semilla está expuesta. Todas las gimnospermas son leñosas y suelen ser árboles y arbustos. Las dividimos en cuatro grandes grupos de gimnospermas: las cícadas, los gingos, los genitofitas y las coníferas. En el caso de las cícadas, son plantas ancestrales de las cuales quedan pocos representantes en la actualidad. Tienen troncos bajos y anchos y hojas grandes, parecidas a las de las palmeras. El género más representativo es el cícas. El siguiente grupo es el gingos. Actualmente solo existe una especie representante de este grupo de gimnospermas, que es el Ginkgo biloba. Recibe su nombre en referencia a su hoja con forma de abanico partido en dos lóbulos. Debido a que es la única especie que sobrevive, la cultivamos mucho y la utilizamos como planta ornamental. Por, el siguiente grupo es las genatofitas, que consiste en un grupo muy variable con plantas diferentes entre sí. En este grupo existen los géneros de Epedra, Gentum y otros grupos más. Por último, tenemos las coníferas. Forman el grupo más conocido dentro de las gimnospermas. Reciben este nombre en vista que sus flores las conocemos como conos. Crecen como grandes árboles o arbustos como los pinos, el albetos, las secoyas, los árceles, entre otras especies de este grupo. Como puedes visualizar, aquí estamos hablando pues de las coníferas, que serían estos tipos de plantas, estos tipos de árboles. En el caso de las angiospermas, son el grupo más amplio y diverso de plantas. Se diferencian de las gimnospermas en que las semillas están protegidas por una estructura conocida como fruto. Sus flores son complejas y normalmente de colores llamativos, con el objetivo de atraer insectos para que sean ellos quienes polinicen, pues cuando la flor está polinizada, el óvulo fecunda y se convierte en una semilla. Y la parte de la flor que la rodea la conocemos como carpelo y se desarrolla y da origen a frutos que protegen a la semilla. Las angiospermas conforman un grupo muy diverso y cuentan con más de 250.000 especies diferentes. Las podemos agrupar en monocotiledóneas y dicotiledóneas en función de
si los embriones tienen una o dos hojas embrionarias. Solórzano, ¿puedes leer el grupo monocotiledóneas? No te puedo escuchar, Solórzano. ¿Tienes inconvenientes con el audio? ¿Me puedes escribir en el chat, Solórzano, si tienes inconvenientes con el audio para seguir con la lectura? Ok, no hay problema, Solórzano. Entonces, continuando con el primer grupo, las conocidas como clase Liliopexida son los angiospermas con un solo cotilidón o que es una hoja embrionaria. Además de esta característica, se diferencia por no tener lo que es el crecimiento de madera secundaria, por lo que no llegan a crear un tronco real y porque son flores que suelen tener pétalos y sépalos en múltiples de tres. Dentro de este grupo destacan las orquídeas, los lirios, las gramíneas, las yucas, entre otros tipos de plantas, y pueden tener tantos intereses como ornamental como alimenticio. En el segundo grupo, son las dicotiledóneas, también conocidas como clase Magnolipsidas, son los angiospermas cuyos embriones tienen dos cotiledóneos. Al contrario de del primer grupo, sí presentan crecimientos secundarios formados por troncos verdaderos y su flor presentan pétalos y sépalos en números múltiples de 4 a 5. En los grupos más amplios y diversos, en el que encontramos especies muy utilizadas en ornamentación, un ejemplo son las rosas, mientras que en el área de la alimentación tenemos a las curcubitáceas, incluye a lo que es el zapallo, el melón, y en la rama de la medicina tenemos al eucalipto, que es un tipo de planta medicinal. Esos serían pues los dos grupos que pertenecen a las angiospermas. La diferencia de las plantas angiospermas a las gimnospermas es que las gimnospermas son un tipo de planta en la cual genera una semilla que no está protegida. Y dentro de este grupo tenemos pues a cuatro grupos diferentes que son las cícadas, los gingos, los genotífitas y por último las disculpa, coníferas. En cambio, en las angiospermas tenemos solo dos grandes grupos. La diferencia de las gingiospermas y las angiospermas es que en las angiospermas sí tienen semilla que está protegida por una estructura conocida como fruto. Como puedes visualizar en la imagen solórzano, por ejemplo, en la granadilla tiene una cáscara que recubre la semilla. Igualmente se podría aplicar a la yuca, a la manzana, la pera, que son frutos que crecen en árboles. Dentro pues del grupo de las angiospermas tenemos dos subgrupos que son los monocotiledóneas y dicotiledóneas. La primera se diferencia de la segunda que solo tiene una hoja embrionaria y la segunda tiene dos. ¿Tienes alguna pregunta con respecto al tema hablado en la clase Solórzano? ¿Puedes escribir por el chat Solórzano?
Ok, Solorzano, entonces pasemos a explicar la tarea en clase y la tarea en casa. Como puedes visualizar para la tarea en clase, tienes que responder las tres preguntas que fueron ya cargadas en la plataforma y están siendo proyectadas en este mismo momento. La primera pregunta nos indica cuál es la principal diferencia entre las semillas de las gimnospermas y las angiospermas. ¿Qué función cumple el fruto de las angiospermas? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿a qué grupo de gimnospermas pertenece el ginkgo biloba y por qué es especial? ¿Tienes alguna pregunta con respecto a esta actividad, Solórzano? Ok, pasemos a la siguiente actividad. La actividad en casa consiste en investigar y dibujar una flor angiosperma señalando sus partes principales. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a esta actividad, Solórzano? Ok, listo. Ok, Solórzano. Si tienes alguna consulta, duda o pregunta que desees realizar, puedes consultarme en este horario o mediante la plataforma. Ha sido un gusto, ya puedes realizar tu actividad en clase. Que tengas un excelente día.